Leonardo Fabio, el genio del cine argentino, no solo fue un narrador inigualable de las tristezas y pasiones de la vida, sino también un hombre marcado por el dolor y la lucha constante. Su historia es una mezcla de talento desbordante, amores intensos y tragedias desgarradoras que hoy nos acercan no solo a su obra, sino a su humanidad. Fabio no solo filmaba con la cámara, filmaba con el alma. Cada toma, cada diálogo y cada silencio de sus películas contenían los ecos de su infancia dura y su juventud rebelde. Crónica de un niño solo. Su primer largometraje en 1964 es la mejor prueba. La pobreza, la marginalidad y la resiliencia se convirtieron en los temas centrales de su narrativa, una narrativa que lo definiría para siempre. Pero lo que pocos saben es que detrás de ese maestro del cine, detrás del éxito y de la voz que conmovió multitudes a través de canciones como Fuiste mía un verano, existía un hombre que jamás dejó de luchar contra las sombras de su propio destino. La tragedia y el amor parecían perseguirlo con la misma fuerza que su pasión por el arte. Sin embargo, la vida de Fabio, ya repleta de luces y sombras, alcanzaría su momento más oscuro con la partida de su hijo, Pedro, un artista que también intentó encontrar su voz bajo el peso de un legado demasiado grande. La historia de Leonardo Fabio y su hijo Pedro no solo es una tragedia familiar, es el retrato de dos almas que buscaron redimirse a través del arte mientras enfrentaban un destino implacable. La vida de Leonardo Fabio, nacido como Fuad Jorge Juri, comenzó en la más absoluta austeridad. Hijo de un inmigrante sirio-libanés que abandonó a su familia y de una madre que se vio obligada a sostener el hogar con un trabajo incansable, Fabio conoció el hambre y la tristeza desde niño. Pero ese mismo dolor fue también el combustible que encendió su creatividad. El hambre duele, pero nunca nos quitó la alegría de correr descalzos por las calles, solía decir. En la pobreza de Luján de Cuyo, Mendoza, encontró una realidad que más tarde retrataría con precisión brutal en su cine. Ese espíritu de los niños olvidados, de los marginados y los perdidos, se convirtió en la esencia de su obra. Fabio no solo los narraba, los sentía. Con una educación truncada, apenas pudo terminar cuarto grado. Su hermano, Jorge Zuair Juri, no pasó del tercero. La escuela, el orden impuesto, nunca fueron para él. Fabio prefería escapar y perderse en las calles polvorientas de su pueblo. Allí nació el espíritu rebelde que lo definiría. Fue esa misma rebeldía la que lo llevó, años más tarde, a encontrarse con la actuación y el cine como una tabla de salvación. En la adolescencia, la figura de su madre, Laura, emergió como un faro en su vida. Una talentosa dramaturga de radio, fue ella quien lo rescató del destino incierto que parecía aguardarlo. A los 17 años, cuando su comportamiento disruptivo le cerraba cada puerta, Laura apostó por él y le dio un papel protagónico en una radionovela. Esa oportunidad fue la que lo alejó de la delincuencia y lo acercó al arte. Si no empezaba a trabajar en la radio, habría terminado como un criminal, confesó en una entrevista años después. Pero la historia de Fabio no sería completa sin mencionar el amor. La musa que encendió su corazón y lo inspiró a crear obras inmortales fue María Banner, una de las actrices más respetadas del cine argentino. El romance entre ambos fue arrebatador, marcado por la pasión, los sueños compartidos y finalmente el dolor de la separación. Juntos tuvieron dos hijos, Luis y Pedro. Pedro, el hijo mayor, nació en un hogar donde el arte era la ley. Su padre, ya convertido en un cineasta de culto, estaba inmerso en sus proyectos más ambiciosos, mientras María intentaba mantener un equilibrio entre su carrera y su rol de madre. Sin embargo, el peso de ese hogar tan lleno de genialidad y presión dejó una marca imborrable en Pedro. Desde muy joven, Pedro Leonardo Juri sintió el peso del apellido que llevaba. Ser el hijo de Leonardo Fabio significaba nacer con una herencia pesada, una sombra enorme que lo perseguiría a lo largo de su vida. Sin embargo, Pedro no intentó escapar de esa sombra. Al contrario, buscó construir su propio camino, primero en la música y luego en la actuación. Durante la década de 1980, Pedro se convirtió en una figura emergente en la escena musical argentina. Su estilo romántico y sus canciones melódicas, como Un sábado más y Me enamoro de ti, conquistaron a una generación que lo veía como un heredero natural del talento de su padre. Sin embargo, Pedro nunca logró despegarse del todo de ese peso. Al mismo tiempo, Pedro hizo incursiones en el cine, actuando en películas que no alcanzaron el impacto de las obras de su padre. La comparación constante, tanto en los medios como en su entorno, comenzó a desgastarlo. Pero fue en 1982 cuando la vida de Pedro cambió para siempre. Ese año, la Guerra de Malvinas estalló y Pedro, como muchos jóvenes argentinos, fue enviado al frente. Lo que presenció en las islas lo marcó de manera indeleble.
La guerra dejó cicatrices en su mente y en su alma que nunca pudieron sanar. El trauma de Malvinas, combinado con la presión de su linaje artístico, lo llevó a sumergirse en un espiral oscuro de depresión y abuso de sustancias. Leonardo Fabio, mientras tanto, observaba con impotencia cómo su hijo enfrentaba sus propios demonios. Como padre, hizo todo lo posible por ayudarlo, pero él mismo luchaba contra su propia salud deteriorada. A medida que el tiempo pasaba, las tragedias personales de Fabio comenzaban a acumularse, volviéndolo aún más hermético y melancólico. En sus últimos años, Fabio se recluyó en su hogar, al que llamaba su búnker. Allí encontró consuelo en la música, la lectura y sus recuerdos. Para él, el arte seguía siendo un refugio sagrado, un lugar donde podía encontrarse con Dios, con la belleza y con la tristeza que marcó toda su vida. Pero la salud le jugaba en contra, y las hospitalizaciones se hicieron cada vez más frecuentes. La relación entre padre e hijo, aunque llena de amor, estaba teñida por el dolor. Leonardo veía en Pedro el reflejo de sus propias luchas y miedos, mientras que Pedro buscaba desesperadamente un camino propio en medio de la tormenta. La conexión entre ambos era profunda, pero también dolorosa. Dos almas que compartían una sensibilidad extraordinaria, pero también una fragilidad imposible de ignorar. En marzo de 2023, el destino terminó de escribir el capítulo más doloroso de esta historia. Pedro Leonardo Juri falleció, dejando una estela de tristeza que resonó entre quienes conocieron su talento y sus luchas. La noticia de su muerte conmocionó a familiares, amigos y seguidores, no solo por su juventud, sino porque su vida había sido un espejo de las dificultades que su padre enfrentó años atrás. Pedro, al igual que Leonardo, cargó con la belleza y el peso del arte en una vida marcada por la tragedia. En ese momento, muchos recordaron las palabras de Leonardo Fabio sobre la vida y el dolor. El amor siempre me ha costado lágrimas, había confesado el cineasta. La muerte de Pedro parecía confirmar esa afirmación, una herida que, aunque ocurrió después del propio fallecimiento de Fabio en 2012, seguía latiendo en la memoria colectiva. Era como si el sufrimiento fuese un legado familiar, una marca indeleble que los Juri llevaban consigo. La relación de Leonardo y Pedro nunca fue perfecta. El padre, un genio marcado por su intensidad creativa y su lucha política, veía en su hijo una extensión de sí mismo, alguien que debía trascender, superar las adversidades, pero también alguien a quien proteger de los mismos fantasmas que él había enfrentado. Pedro, por otro lado, buscaba con desesperación demostrar que era más que el hijo de. Pedro nunca dejó de intentar. Tras la guerra de Malvinas y sus años de lucha personal, se dedicó a los estudios de Derecho, intentando construir una nueva identidad. Pero la música y el cine seguían llamándolo, como si su sangre lo obligara a regresar al arte. Su voz y su imagen quedaron plasmadas en las películas y canciones que creó, testimonios de un hombre que peleó hasta el final. Leonardo Fabio, en sus últimos días, también comprendió lo efímero de la vida. La enfermedad que lo consumió lo obligó a reflexionar sobre la muerte, un tema que siempre estuvo presente en su obra. No le temía al final, pero sí al dolor y a la humillación que éste traía. La muerte no me asusta, lo que temo es el sufrimiento, decía. Y aunque su espíritu seguía intacto, como él mismo afirmó, su cuerpo no pudo resistir la batalla. El 5 de noviembre de 2012, Leonardo Fabio murió a los 74 años en Buenos Aires, víctima de neumonía, dejando un vacío en el cine argentino imposible de llenar. Su funeral fue un evento multitudinario. Músicos, cineastas, actores y miles de admiradores se acercaron a despedir al maestro. Allí se sentía una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por su partida, pero gratitud por el arte inmortal que dejó. Leonardo había construido un universo único en el cine, en la música y en la memoria de quienes lo admiraban. Obras como Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y La Francisca y Juan Moreira no solo marcaron hitos en el cine argentino, sino que se convirtieron en piezas atemporales que retrataron las vidas de los marginados, los olvidados y los apasionados. Su cine era poesía visual, y su música era la voz del corazón herido. Leonardo no contaba historias, las vivía. Dios me dicta mis películas, afirmaba, dejando entrever su espiritualidad profunda y su creencia de que el arte era un reflejo de lo divino. Para él, cada película, cada canción, era un acto de amor y un puente hacia la eternidad. Años después de su muerte, su hijo Pedro siguió buscando ese mismo puente. Aunque nunca logró la fama arrolladora de su padre, dejó huellas de su talento y sensibilidad en cada obra que creó. Sin embargo, la sombra del apellido Juri siempre estuvo presente, como un recordatorio de lo que se esperaba de él. La muerte de Pedro fue un golpe silencioso pero devastador para quienes conocían su historia.
Amigos y colegas lo recordaron como un hombre lleno de talento, pero también de tormentos. La sensibilidad puede ser un regalo o una maldición, decía Leonardo Fabio, y en el caso de Pedro, ambas cosas parecían ser verdad. Al mirar hacia atrás, es imposible no ver los paralelismos entre las vidas de padre e hijo, dos artistas marcados por la pobreza, la lucha, el amor y la tragedia. Leonardo convirtió su dolor en arte. Pedro, en cambio, cargó con él hasta el final. Pero en ambos casos, lo que queda es un legado imborrable, un testimonio de vidas vividas con intensidad y pasión. En 2023, como un homenaje póstumo, se inauguró una escultura monumental en honor a Leonardo Fabio en Buenos Aires. La obra, ubicada en Villa Crespo, lo muestra con una bufanda al cuello, una guitarra al hombro y un megáfono en la mano. A su lado, una musa le susurra al oído, capturando ese momento de inspiración que definió su carrera. La escultura no solo celebra al artista, sino también al hombre que nunca dejó de buscar la belleza en medio del dolor. Sus hijos, amigos y admiradores se reunieron ese día bajo una llovizna tenue, como si el cielo mismo llorara por él. Allí, Nicolás Jury, el hijo menor de Leonardo, habló con emoción: "Este es mi padre, y así quiero recordarlo, con el espíritu intacto y el arte en las manos". La inauguración de la escultura en honor a Leonardo Fabio no solo fue un acto de reconocimiento, sino una reafirmación del impacto que tuvo en la cultura argentina. Cada detalle de la estatua parecía cobrar vida. El megáfono, símbolo de su voz como narrador del pueblo. La guitarra, un guiño a su faceta como cantante. Y la musa, representación de la inspiración que lo acompañó durante toda su carrera. Esa imagen, inmortalizada en bronce, es más que una obra de arte. Es un recordatorio de que Leonardo Fabio nunca abandonó a los marginados y olvidados que plasmó en sus películas. El arte es lo más cercano a Dios, solía decir, y su cine era la mejor prueba. La inauguración estuvo marcada por un aire solemne, donde la emoción de los presentes se mezclaba con la nostalgia. Viejos amigos, cineastas y músicos recordaban anécdotas del director, su generosidad, su pasión desbordante y su carácter a veces indomable. Pero había una ausencia notable: Pedro, su hijo mayor, quien no pudo estar allí para ver a su padre homenajeado. La partida de Pedro meses antes resonaba en el evento como un eco doloroso. Era inevitable no pensar en él, en sus luchas y en lo que pudo haber sido. Mientras Leonardo fue despedido con el reconocimiento de un maestro, Pedro se fue en un silencio más discreto, aunque igual de trágico. La historia de Pedro Leonardo Jury es, en muchos aspectos, el reflejo de la complejidad de crecer bajo la sombra de un gigante. Mientras su padre luchaba contra la censura, el exilio y la enfermedad, Pedro lidiaba con sus propias guerras internas. La más devastadora, sin duda, fue la que dejó la Guerra de Malvinas. Aquellos que lo conocieron de cerca aseguran que Pedro nunca regresó del todo de las islas. La experiencia del conflicto bélico lo marcó para siempre, sumiéndolo en una batalla constante contra la depresión y el trauma. La música y el cine, que inicialmente habían sido refugios, comenzaron a convertirse en recordatorios de un apellido que parecía exigir demasiado. Leonardo, consciente del peso que su hijo cargaba, intentó ser una figura presente en su vida, aunque su propia lucha contra la enfermedad limitó sus esfuerzos. El vínculo entre ambos, aunque marcado por altibajos, estuvo siempre cimentado en el amor y en el arte, esa conexión sagrada que definía la existencia de ambos. Mientras Pedro buscaba su lugar en el mundo, Leonardo enfrentaba los últimos años de su vida con una dignidad conmovedora. La enfermedad lo fue debilitando poco a poco, obligándolo a recluirse en su hogar, ese búnker donde pasaba los días rodeado de libros, música y recuerdos. A pesar del deterioro físico, su espíritu seguía intacto. "Sería un dolor si mi alma doliera, pero por suerte sigue intacta", comentó en una de sus últimas entrevistas. Esa fortaleza espiritual, que tanto admiraban sus amigos y colegas, fue también su refugio ante el sufrimiento. Leonardo nunca dejó de crear. Incluso en los momentos más difíciles, cuando la enfermedad le arrebataba fuerzas, seguía imaginando, soñando y escribiendo. El cine era su forma de resistencia, su manera de aferrarse a la vida. En su última película, Aniceto, 2008, Fabio revisita una de sus obras más queridas, el romance del Aniceto y la Francisca. Esta vez, la historia se transformó en un musical inspirado en el ballet, una obra que condensó toda la experiencia, el dolor y la belleza de su carrera. La película fue aclamada como un testamento artístico, una despedida involuntaria que dejó en claro que Leonardo Fabio seguía siendo un narrador único, un poeta del cine. El estreno de Aniceto fue recibido con elogios, pero también con la certeza de que Fabio ya no tenía mucho tiempo. La enfermedad avanzaba inexorablemente,
y aunque él intentaba mantener la calma, quienes lo rodeaban sabían que la batalla era desigual. En esos últimos años, Leonardo encontró consuelo en su familia y en los recuerdos de una vida llena de amor y lucha. Mientras tanto, Pedro seguía librando sus propias batallas. A diferencia de su padre, que había encontrado en el arte una tabla de salvación, Pedro parecía perderse en el peso de su herencia. Sus amigos recuerdan a un hombre sensible y generoso, pero también a alguien atormentado por sus propios fantasmas. La muerte de Pedro en 2023, aunque ocurrió una década después que la de Leonardo, se sintió como el capítulo final de una historia marcada por la tragedia. El fallecimiento de Pedro Leonardo Juri en marzo de 2023 cerró un círculo doloroso que comenzó mucho antes, con las heridas que Leonardo Fabio y su familia arrastraron a lo largo de generaciones. La noticia golpeó a quienes seguían la vida y obra del icónico cineasta, como si la sombra de la tragedia que siempre rondó a Fabio finalmente hubiese alcanzado a su hijo. Pedro, al igual que su padre, era un hombre profundamente sensible, un rasgo que heredó y que lo hizo destacar como artista, pero también lo volvió vulnerable a las cicatrices que deja la vida. La presión de ser el hijo de un ícono del cine argentino, las expectativas desmedidas y las comparaciones injustas se convirtieron en cargas difíciles de soportar. Pero Pedro no se limitó a ser un reflejo de su padre. Buscó su propia voz en la música, en la actuación y en los pequeños logros que alcanzó con esfuerzo. El amor entre padre e hijo fue complejo, pero siempre estuvo presente. Leonardo veía en Pedro una parte de sí mismo, alguien que debía resistir y transformar el dolor en algo hermoso, tal como él lo había hecho con su arte. Pero Pedro no encontró el mismo refugio en la creación. La guerra de Malvinas lo quebró en formas que nadie pudo comprender del todo. Lo que Pedro vivió en aquellas islas lo siguió durante años como un fantasma silencioso, uno que no pudo exorcizar ni con la música ni con el cine. Tras la guerra, intentó rehacer su vida, estudiar derecho, grabar música y aparecer en películas. Pero la depresión, el trauma y el peso de una historia familiar tan cargada de tragedia nunca lo abandonaron. Sus amigos más cercanos aseguran que Pedro luchó hasta el final, aferrándose a la esperanza, pero que la batalla interna resultó demasiado grande. El día en que Pedro falleció, muchos recordaron las palabras de Leonardo Fabio sobre la muerte. No le temo a la muerte, porque ella no me asusta. Lo que temo es el dolor, el sufrimiento, esa humillación. Esas palabras ahora resonaban con mayor fuerza, como un eco que conectaba a padre e hijo a través del tiempo. La muerte de Pedro fue, de alguna manera, el último acto de una historia marcada por el amor, el arte y el sufrimiento. La partida de Pedro no solo fue una pérdida para su familia, sino también para aquellos que vieron en él un reflejo de Leonardo Fabio, un hombre sensible, lleno de talento, pero atrapado en una lucha constante contra las circunstancias. Al igual que su padre, Pedro amaba el arte con una pasión desbordante, aunque nunca pudo alcanzar la plenitud que buscaba. Tras su muerte, amigos y colegas recordaron a Pedro con cariño y respeto. Era un hombre generoso, con un talento innato y una sensibilidad que lo hacía único. Pero también era alguien que cargaba con un peso imposible de ignorar. El de ser el hijo de un ícono del cine argentino, el heredero de un legado que parecía demasiado grande para una sola persona. Leonardo Fabio, en vida, había comprendido las dificultades de ser un artista en un mundo que no siempre comprende la sensibilidad. El amor y el arte cuestan lágrimas, solía decir. Y esa frase parece resumir a la perfección las vidas de padre e hijo. Ambos buscaron en el arte una forma de redención, una manera de transformar el dolor en algo bello. Pero mientras Leonardo logró plasmar su sufrimiento en obras maestras del cine y la música, Pedro no pudo encontrar la misma salida. El legado de ambos, sin embargo, permanece vivo. Las películas de Leonardo Fabio siguen siendo estudiadas y admiradas en todo el mundo, mientras que las canciones de Pedro aún resuenan entre quienes lo escucharon en su juventud. La conexión entre ambos va más allá de la sangre, es una conexión artística, emocional y espiritual que los unió incluso en los momentos más difíciles. La historia de Leonardo Fabio y su hijo Pedro no es solo la historia de una familia marcada por la tragedia. Es también la historia del amor, del sacrificio y de la búsqueda incesante de la belleza en un mundo lleno de dolor. Leonardo lo expresó a través de su cine y su música, y Pedro, aunque en menor medida, también dejó su huella en el arte argentino. Leonardo Fabio y Pedro Leonardo Juri, padre e hijo, representan dos caras de una misma moneda, el arte como redención y el dolor como herencia inevitable. Ambos lucharon, cada uno a su manera, contra las adversidades que les presentó la vida. Pero mientras Leonardo logró transformar su sufrimiento en un legado inmortal, Pedro, atrapado entre sus propios fantasmas y las expectativas del apellido, se perdió en el laberinto de su destino.
Cuando Fabio filmó Crónica de un niño solo en 1964, el dolor de su infancia se plasmó en cada imagen, en cada silencio. Allí estaban sus recuerdos, su soledad y su resiliencia. Con esa obra, logró algo extraordinario: convertir las lágrimas en arte. Pero detrás de la cámara, su vida seguía marcada por las tragedias. La separación con María Banner, madre de Pedro, fue un punto de quiebre emocional que se hizo evidente en su música. Ella ya me olvidó no era solo una canción. Era el lamento de un hombre que había amado con toda su alma y perdido todo. Pedro, por su parte, intentó seguir los pasos de su padre, pero el peso de ese amor y esa tristeza era demasiado. La Guerra de Malvinas, que marcó a toda una generación, fue el punto de no retorno para él. El joven sensible que cantaba Un sábado más regresó de las islas con una mirada diferente, con un dolor que nunca pudo explicar. A partir de ese momento, su vida se dividió entre intentos por encontrar una identidad propia y los demonios que lo acechaban constantemente. Leonardo Fabio nunca dejó de preocuparse por su hijo, aunque las circunstancias y su propia enfermedad limitaron el alcance de su apoyo. La conexión entre ellos era profunda, aunque muchas veces silenciosa. Ambos compartían una sensibilidad extraordinaria, esa capacidad de ver belleza donde otros solo veían ruinas, pero también compartían la vulnerabilidad que viene con esa mirada única del mundo. Las palabras de Fabio sobre el arte y la vida resuenan aún más después de la partida de Pedro. El arte es creación. Es lo más cercano a Dios, porque solo a través del amor y el dolor uno puede crear algo hermoso. Estas palabras parecen escritas no solo para sí mismo, sino también para su hijo, como si Fabio, en su sabiduría, hubiese comprendido que Pedro también llevaba consigo la misma luz y las mismas sombras. El homenaje a Leonardo Fabio en 2023, con la inauguración de su escultura monumental en Villa Crespo, fue también un homenaje a todo lo que él representaba: la lucha, la fe, el amor por los marginados y el arte como acto de resistencia. Pero en ese acto de celebración, la ausencia de Pedro era imposible de ignorar. La escultura, con Fabio sosteniendo una guitarra y un megáfono mientras una musa le susurra al oído, es la representación perfecta de su legado. Es un recordatorio de que, a pesar del dolor y las adversidades, Leonardo Fabio nunca dejó de crear, nunca dejó de amar y nunca dejó de buscar a Dios en cada película, en cada canción, en cada imagen. Ese espíritu fue el que intentó transmitirle a Pedro. Aunque sus caminos fueron diferentes, ambos compartieron una búsqueda común: darle sentido al dolor a través del arte. Y aunque Pedro no logró escapar de sus demonios, su legado, aunque más discreto, sigue siendo un reflejo de esa búsqueda. En palabras de Nicolás Jury, el hijo menor de Leonardo, mi padre siempre decía que el amor lo puede todo, aunque a veces nos cueste lágrimas. Y creo que eso es lo que intentó enseñarnos a todos. El amor, el arte y el dolor son los hilos que tejieron la historia de Leonardo Fabio y su hijo Pedro. Es una historia trágica, sí, pero también profundamente humana. Porque, al final, lo que queda no es solo la tristeza de sus partidas, sino la belleza de lo que crearon, de lo que dejaron para el mundo. En cada canción de Pedro, en cada película de Leonardo, en cada nota y en cada imagen, late el corazón de dos hombres que vivieron con intensidad, que amaron con toda su alma y que enfrentaron la vida con la valentía de quienes saben que el arte es la única forma de trascender. El legado de Leonardo Fabio y su hijo Pedro no puede entenderse sin reconocer el profundo amor que existió entre ellos, aunque a menudo se manifestara en silencios, en distancias y en luchas compartidas. Leonardo, el genio rebelde del cine argentino, vivió con una intensidad que traspasaba la pantalla. Pedro, por su parte, intentó encontrar su propia voz bajo el peso de una herencia que lo abrumaba y la guerra que lo quebró. Ambos enfrentaron sus batallas con la sensibilidad de los artistas, pero solo uno logró transformar el dolor en un puente hacia la eternidad. Los últimos años de Leonardo estuvieron marcados por el desgaste físico que traen las grandes enfermedades. La hepatitis crónica, agravada por complicaciones como la polineuritis, lo fue consumiendo lentamente. Sin embargo, incluso en sus días más difíciles, mantuvo su espíritu intacto. Dios me dicta mis películas, decía, y esa creencia lo sostuvo hasta el final. En su mente, no había dolor tan grande que no pudiera sublimarse a través del arte, porque el arte, para Fabio, era sagrado. Su última obra, Aniceto, 2008, fue una despedida a su manera, un regreso a sus orígenes, a ese cine lleno de poesía visual, pero ahora transformado en una experiencia musical y dancística. Con cada plano, Leonardo parecía recordarnos que la belleza puede surgir de los lugares más oscuros, que el amor y el arte son lo único capaz de trascender el tiempo y la muerte. Pedro, en cambio, nunca encontró un refugio similar.
La sombra de la Guerra de Malvinas, los desafíos personales y las expectativas de ser el hijo de lo persiguieron hasta su último día. Amigos cercanos recuerdan que Pedro era un hombre generoso, con un talento innegable, pero también profundamente herido. Sus canciones románticas y sus apariciones en cine son testimonio de su esfuerzo por dejar una huella propia, aunque las cicatrices que llevaba por dentro le dificultaron ese camino. Cuando Pedro falleció en 2023, su partida cerró un capítulo doloroso que había comenzado décadas atrás con el abandono de un padre inmigrante y una madre que luchaba por sacar adelante a su familia. La historia de los Suri no es solo una historia de arte y tragedia, es también una historia de resiliencia. Una familia que, a pesar de todo, nunca dejó de buscar algo más grande, algo más hermoso. Hoy, la obra de Leonardo Fabio sigue viva en las aulas, en los festivales de cine y en la memoria colectiva de un país que lo reconoce como uno de sus más grandes artistas. Crónica de un niño solo, Juan Moreira, Gatica, El Mono, son películas que no solo cuentan historias, sino que capturan la esencia misma de la identidad argentina. Leonardo Fabio fue el cineasta del pueblo, del marginado, del que no tiene voz. Pedro, aunque su legado fue más discreto, también dejó una marca. Sus canciones aún suenan entre aquellos que crecieron con ellas, y quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre sensible, de voz dulce y espíritu atormentado. La conexión entre padre e hijo permanece en cada nota y en cada fotograma, como un hilo invisible que une sus almas más allá de la muerte. En la inauguración de la escultura de Leonardo Fabio en Villa Crespo, uno de sus amigos más cercanos expresó: «Leonardo no murió. Él sigue vivo en cada canción, en cada imagen, en cada historia que nos dejó». Y aunque Pedro no estuvo allí para verlo, su espíritu también se siente en ese homenaje, porque su vida, aunque breve y difícil, estuvo siempre entrelazada con la de su padre. Leonardo Fabio solía decir que la muerte no me asusta, porque es parte de la vida, pero el dolor, ese sí me duele, porque el dolor humilla. Su vida y la de Pedro nos recuerdan que, aunque el sufrimiento puede ser inevitable, el arte nos ofrece un camino hacia la eternidad. En cada lágrima, en cada sonrisa, en cada nota de una canción o en cada escena de una película, los Suri permanecen vivos. Leonardo Fabio y su hijo Pedro nos dejaron demasiado pronto, pero lo que crearon, lo que vivieron y lo que amaron sigue aquí, entre nosotros. La historia de sus vidas, marcada por la tragedia y el arte, es también una lección de amor y resiliencia. Nos enseñaron que el arte no solo refleja la vida, sino que la trasciende, que el dolor, aunque humillante, puede transformarse en algo hermoso si uno es lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Hoy, cuando vemos una película de Fabio o escuchamos una canción de Pedro, recordamos no solo a dos artistas, sino a dos hombres que vivieron con intensidad, que amaron profundamente y que, a su manera, dejaron una marca imborrable en quienes los conocieron. La escultura en Villa Crespo, con su musa susurrándole inspiración al oído, es un homenaje perfecto. Leonardo Fabio, siempre en diálogo con el arte, con la vida y con lo divino. Y aunque Pedro no pudo escapar de sus demonios, su historia nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La sensibilidad puede ser un regalo y una carga, pero en ella también reside nuestra humanidad. Como decía Fabio, no somos ángeles, somos humanos, y eso es lo que nos hace grandes. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar un comentario, compartir tus pensamientos y recordarlo con nosotros. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta, donde celebramos la vida, el arte y el legado de quienes dejaron una huella imborrable en el mundo. Gracias por acompañarnos en este homenaje a Leonardo Fabio y su hijo.